Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales. En este caso, para grado décimo, vamos a estar hablando de temas relacionados con la política. Estuvimos hablando del concepto de política y de varios elementos como las ideologías, entre otras, para abordar ahora el concepto de el Estado y sus principales fundamentos. Para eso tenemos que hablar también de los tipos de gobierno, que es la forma plausible en cómo se organizan los estados. Entonces, ¿cuáles son los tipos de gobierno más significativos? Las monarquías, las repúblicas y las democracias. También hablaríamos de pronto de dictaduras para complementar, pero fundamentalmente los reconocidos a nivel estatal son la monarquía, como el sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por una sola persona, denominada monarca; la república, que es un sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por un representante elegido por los ciudadanos. Por lo general, las más conocidas son repúblicas presidencialistas; y la democracia, un sistema de gobierno en el que el poder es ejercido por el pueblo. Es totalmente diferente a las repúblicas, recuerden. Es un representante elegido por los ciudadanos, mientras que en la democracia el poder es ejercido por el pueblo directamente. Recuerden, democracia participativa. Entonces, iniciemos. ¿Cuáles son las diferencias entre el Estado y el gobierno? Primero, el Estado es la entidad política que representa la soberanía de un país y está conformada por un territorio, una población y un sistema de gobierno. Es una construcción como tal, una estructura permanente que trasciende a los gobiernos. Más importante, el Estado es técnicamente intransformable, tiene una estructura clara, mientras que el gobierno puede modificar, ¿vale? El gobierno es el conjunto de instituciones y autoridades que administran y ejercen el poder de un Estado. ¿Ven? Entonces el Estado por eso es macro, por eso es trascendental, mientras que el gobierno es el que administra y ejerce ese poder. El gobierno puede cambiar a lo largo del tiempo, mientras que el Estado permanece como una estructura más amplia y duradera. Es lo trascendental de la política. Y ahí hablamos de los dos conceptos, autoridad y legitimidad, que son por parte del gobierno, que aplicarían esa autoridad y legitimidad como beneficio de ocupar el poder del Estado. Entonces, el Estado posee la autoridad y la legitimidad para establecer y ampliar las leyes y cumplirlas, mientras que el gobierno es el encargado de implementar y hacer efectivas esas normas. El Estado es el brazo fuerte y el gobierno es el que las puede aplicar por medio de obtener el poder del Estado. Y la continuidad del cambio: el Estado es una entidad más estable y permanente, mientras que el gobierno es más susceptible a los cambios políticos y las alternancias de poder. Por eso es que en diferentes partes del mundo podemos ver que se modifican los tipos de gobierno, ya sea por ideologías políticas o entre otras, mientras que el Estado sigue vigente. Un ejemplo es Colombia, donde si hay un líder de derecha, el Estado no se va a modificar, mientras que si hay un líder de izquierda, tampoco. ¿Ven? Entonces eso es algo donde es importante comprender que el gobierno puede cambiar sus ideales, más no el Estado. El poder del Estado. Hablamos de esos tres elementos: soberanía, monopolio de la fuerza y recaudación de impuestos. Desde esos tres enfoques, la soberanía, que es donde el Estado ejerce como máxima autoridad y poder supremo dentro del territorio, lo que es la ocupación del Estado, le permite establecer y hacer cumplir las leyes y así definir las políticas y tomar decisiones que afectan a la población. Eso es soberanía, hacer uso de la fuerza para ocupar el territorio que dispones y hacer cumplir las leyes dentro de ese territorio. El monopolio de la fuerza, que es algo que se desarrolla desde la filosofía política por Max Weber. El Estado posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, lo que le permite mantener el orden y la seguridad dentro de su territorio. Técnicamente el Estado es el único que puede asesinar, que puede ejecutar, que puede atacar, que puede mandar a alguien preso, que puede usar la fuerza como elemento de legitimidad y técnicamente sin castigo tangible, por lo que es el mismo Estado el que está ejerciendo ese poder. La recaudación de impuestos, que es otro elemento. El Estado tiene la capacidad de recaudar impuestos de la población, lo que le permite obtener los recursos necesarios, dinero, para financiar sus actividades y brindar servicios públicos. Desde esta potestad tributaria es esencial como tal para el funcionamiento del Estado y sus instituciones, ¿vale? Siguiente, la legalidad del Estado, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la rendición de cuentas y la constitucionalidad.
El Estado de Derecho implica que el poder del Estado debe estar limitado y regulado por un sistema jurídico que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso significa que el Estado debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley, o sea que el Estado debe regirse a la Constitución Política de Colombia. La separación de poderes, desde lo que es una constitución política de poder, perdón, la constitución política de Colombia, hablamos de la separación de poderes, ramas ejecutiva, legislativa y judicial. La ejecutiva administra, la legislativa legisla, hace las leyes y la judicial castiga, judicializa. La rendición de cuentas, el Estado debe rendir cuentas a los ciudadanos, lo que implica que las autoridades deben informar y justificar sus acciones y decisiones. Por eso los presupuestos públicos, el uso del erario público, la recaudación de impuestos y para qué van a ser destinados deben ser como tal elementos que se le informen a la ciudadanía y en Colombia debería ocurrir eso. No que se pierdan 7.000 millones de pesos y no pase nada. Pero lamentablemente no somos un Estado tan bien estructurado para hablar de rendición de cuentas. Y la constitucionalidad, donde las leyes y las acciones del Estado deben estar en concordancia con la Constitución, que es la ley suprema, punto final. Entonces, desde ese punto, la función del Estado, transformando todos esos elementos y herramientas que tiene, son tres fundamentales: la seguridad y el orden público, la provisión de servicios públicos y el desarrollo económico. Seguridad y orden público, por medio del ejército y sus diferentes instituciones judiciales y legislativas, el Estado debe controlar el territorio y brindarle a los ciudadanos seguridad. Punto final. Provisión de servicios públicos. El Estado debe proveer gas, agua, energía, entre otras, a todo el territorio colombiano para ser un Estado soberano. Y por último, el desarrollo económico, donde el Estado interviene en la economía para promover el desarrollo económico del país a través de políticas fiscales, monetarias, comerciales y de inversión, buscando fomentar el crecimiento y la competitividad. Tres elementos importantes de función del Estado, que si un Estado no las cumple, pues es un Estado que técnicamente tiene falencias desde la gobernabilidad. Y el Estado y la sociedad, donde hablamos de ciudadanía, sociedad civil, familia y educación. La ciudadanía, el Estado se vincula con la sociedad a través de los ciudadanos, quienes participan en la vida política, ejercen sus derechos y cumplen con sus deberes. El Estado, desde la sociedad civil, interactúa con todos los ciudadanos, representados por organizaciones, grupos de interés y movimientos sociales que influyen en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. La familia es la institución fundamental de la sociedad, que es Estado como tal y reconoce y protege a través de leyes políticas que fomentan su derecho y bienestar. Y la educación, que debe ser como tal un elemento fundamental y crucial para el sistema educativo, ya que es responsable de garantizar el acceso a la educación pública y establecer los planes de estudio y las normas educativas desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el caso colombiano. El Estado y la economía, hablamos de cuatro variables: intervención económica, provisión de infraestructuras, protección de los derechos de propiedad y redistribución de la riqueza. Esos cuatro son fundamentales para hablar de la participación económica del Estado en la sociedad. Entonces, desde esa intervención económica vamos a tener en cuenta varios elementos importantes. El Estado interviene en la economía a través de políticas fiscales, monetarias y regulatorias. Es el encargado de dinamizar la economía y que pues no surjan elementos contradictorios dentro de lo que es ese sistema. La provisión de infraestructura: el Estado interviene en la construcción y el mantenimiento de infraestructura pública, puentes, carreteras, parques públicos, plazas, etcétera, etcétera. La protección de los derechos de propiedad: el Estado garantiza y protege los derechos de propiedad de los ciudadanos y las empresas, lo que fomenta la inversión y el desarrollo económico. Y por último, la redistribución de la riqueza. A través de las políticas fiscales y de gasto público, el Estado busca redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad económica en la sociedad, algo importante para que el Estado se fusione con las dinámicas públicas y económicas. Ya para ir finalizando, hablemos del Estado y la política. Hablamos de un sistema político, una política exterior y una formulación de políticas públicas. El sistema político es desde donde el Estado define y organiza el sistema político, estableciendo las instituciones, los procesos y las reglas que rigen la vida política del país. La política exterior es desde lo que es los ministerios de relaciones exteriores, la embajada, entre otros, como el Estado, desde su óptica geopolítica, establece relaciones con otros países, tratados, fronteras, entre otras. La formulación de políticas públicas, donde a través de sus diferentes instituciones el Estado interviene a nivel de gobierno y es responsable de formular, implementar y evaluar las políticas públicas que afectan a la sociedad en áreas como la economía, la educación y la salud y el medio ambiente. Y por último, el Estado y el derecho, donde hablamos del Estado, que implica que
de esta relación con el derecho genera un poder específico que debe ser limitado y regulado por un sistema jurídico que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Tampoco el Estado no es omnipotente ni omnipresente, sí se debe regir a la ley. La separación de poderes, que es una carta para aplicar lo que es la democracia, donde la rama ejecutiva, legislativa y judicial nunca debe pertenecer a un mismo partido político, caso como el venezolano, donde técnicamente las tres ramas del poder público están controladas por ese partido político que conocemos. La jerarquía jurídica, donde el Estado establece la jerarquía jurídica, donde la Constitución es la ley suprema, seguida por las leyes, los decretos y los reglamentos, lo que garantiza la coherencia y la legalidad del ordenamiento jurídico, y ninguno de estos puede ir en contraposición de la ley máxima. Y la garantía del derecho, donde el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad, la igualdad y la seguridad. Vale, chicos, muchísimas gracias por estos 11 minutos de atención. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda en la tutoría, y recuerden revisar el material de apoyo de este video y en el apartado de tareas los cuestionarios, guías o tareas que dejemos relacionadas a esta temática. Muchísimas gracias.